Estoy como la tabla del 1, todo me da igual. Muy bien, queremos dar la bienvenida en Nuestra Salud al doctor José Luis Gómez, otorrinolaringólogo, y también a la doctora Lourdes Cadena, oftalmóloga. Vamos a hablar de los problemas visuales y auditivos a temprana edad. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenido, un gusto tenerlos aquí en el programa. Creo que vamos a iniciar con la doctora. Doctora, cuéntenos un poquito, ¿cuáles son estos problemas que se presentan a temprana edad? ¿Cuáles son los más comunes? Bueno, primero, buenos días a todos. Los problemas que se pueden encontrar más temprano realmente son los defectos visuales o refractivos. Estos generalmente son los que se corrigen con los lentes, con el uso de los lentes. Generalmente también es importante tener en cuenta que muchas veces el trabajo que hacemos con los dispositivos eléctricos, las computadoras, tablets, celular, eso también nos puede influir en algo en lo que se refiere al defecto refractivo, teniendo en cuenta obviamente que son defectos genéticos, pero que con los factores ambientales pueden influir mucho también en un desgaste en la agudeza visual. Y ahorita más o menos con esta sequía que estamos atravesando, yo creo que el Ecuador entero, ¿no? Estábamos viendo el mapa, un mapa que mostraba el tema del calor, el cambio climático estaba afectando mucho más a países como Ecuador. Podría afectar también el tema visual, el smog, el polvo, todo, y a todo, pues a todo el sistema, la respiración, la nasal, muchas cosas. Exactamente, en la parte visual, todo este clima ha producido que haya una reactivación en las conjuntivitis alérgicas, que exista una activación también en lo que es el síndrome de ojo seco, que es muy importante. Es importante tener en cuenta las medidas generales que deberíamos tener para evitar una afectación visual, como es el uso de gafas, el uso de lubricantes oculares, también obviamente tener un control oportuno con un especialista para poder evitar complicaciones que podría traer estos efectos del medio ambiente. Ahora, doctor, ¿qué es lo que sucede en la parte de nuestro oído? Porque no sé si soy yo, pero creería que dejamos un poco de lado, ¿no? Creemos que solamente máximo hay que hacerse tal vez algún chequeo para destapar el oído si tengo esos problemas, pero no nos enfocamos más allá. Al menos personalmente, no tanto, y nunca un doctor pues me ha dicho como vaya a hacerse, no sé, algo de audición porque podría ir perdiendo, no sé, no es como muy común y como que no le damos mucha relevancia, pero ¿qué es lo que podría pasar y cuáles son también estos problemas que se enfrentan a temprana edad? Bueno, buenos días con todos. Es un placer estar aquí con ustedes esta mañana. Gracias, igual. Bueno, en cuanto a lo auditivo, anteriormente, digamos, se asociaba más hacia las infecciones o hacia algún tipo de problema estructural del oído como un problema más frecuente, pero ahora existe una pérdida auditiva inducida por el ruido. El uso de audífonos y el subirle indiscriminadamente el volumen a estos audífonos nos puede producir pérdidas auditivas. Esta pérdida auditiva siempre viene de la mano con un zumbido en el oído que se percibe. Nosotros todos creo que hemos percibido un ruido en el oído que dura unos minutos y cede espontáneamente. Ese es un ruido transitorio en el oído. Y no hay problema, o sea, puede ser normal. Puede ser normal. Okay. El problema es cuando percibimos este ruido todas las noches o toda la mañana. Entonces esto puede ser como un llamado de atención para demostrar que tienes baja la audición. En este caso tienes que hacerte un control anual mediante una audiometría para medir el valor de tu audición. Y eso no estamos acostumbrados a hacer, o sea, no. Por lo menos en los chequeos te toca hacer anualmente, no está contemplado este examen. Y hay muchas personas, sobre todo en las ciudades o en las fábricas, que trabajan con ruido constante, o quizás personas que trabajan en lugares nocturnos donde tienen que exponerse a altos sonidos fuertes todo el tiempo. ¿Podría afectarse igual si es que yo tengo un trabajo que tengo pues, sonidos fuertes? ¿Y cuál sería la recomendación adecuada de tener un buen control o de cuidarme de estos ruidos? Ya, el sonido como tal no existe, sino más bien es una vibración que se dispara en el aire y que nuestro oído y el cerebro traduce el sonido en lo que nosotros entendemos por sonido. Entonces, si tú trabajas en un medio ruidoso, la limitación es que no exceda 85 decibeles, ya que si excede eso ya te comienza a dañar el oído. ¿Cuánto podemos aguantar? O sea, en una media de 85 decibeles o en tu teléfono. Si excede más de 6 líneas, puedes aguantar hasta 1 hora. Pero si pasa esa hora, ya te está dañando. Doc, y usted que conoce harta la medida que nos estaba comentando, cuando yo escucho mis audífonos a máximo volumen, ¿a qué decibel estoy escuchando ahí?
Es más o menos, puedes llegar a 110 decibeles y si estás 15 minutos con ese volumen ya te está dañando el oído. Ahí está, Quintana, tú que decías que le ponías a toda potencia, gradúale un Pero poquito. bueno, por suerte, solo para ir de mi casa al gimnasio, que son como 5 minutos. Bueno, no es tanto. Doctor, usted nos hablaba de que es aconsejable ponerse estos lubricantes para nuestros ojos, pero tiene que haber ahí una diferencia, porque claro, tenemos de estos productos que nos hacen el ojo blanco, o sea, que se aclare. Esto puede traer problemas a nuestros ojos. ¿Y cuáles son las aconsejables? ¿Y esto tiene que ser recomendado por el especialista o simplemente yo puedo comprar unas lágrimas naturales, me parece que se llaman, y colocarme? ¿No habría ningún inconveniente o sí? Lo ideal siempre es cuando vamos a colocar algún preparado oftalmológico en los ojos que sea recomendado y sea prescrito por el oftalmólogo. Las lágrimas artificiales se pueden colocar en algunos casos, en muchas patologías, en síndrome de ojo seco, en las mismas conjuntivitis alérgicas, y sí existen muchos preparados que se venden comúnmente en farmacias sin prescripción médica y que tienen un producto o un componente que es la nafasolina. Y esta nafasolina no es buena porque sí nos va a quitar el rojo del ojo, pero a la larga lo que hace es una vasoconstricción, que los vasos pequeños que están alimentando la retina, que son vasos muy pequeñitos que no los vamos a ver, pueden causar una vasoconstricción extrema y a la larga ser perjudicial para nuestros ojos. Perdón, pero las lágrimas naturales no tienen eso. Las lágrimas artificiales no tienen esto, pero hay que tener en cuenta que muchos de estos preparados sí lo tienen y lo venden como lágrimas artificiales. Por eso es importante hacerlo mejor con una prescripción médica. Doctor, ahorita justo estábamos viendo en pantalla, o las personas que podrán o hayan visto estos famosos lavados que hacen en los oídos para quitar todo ese excedente de ¿qué vendría a ser? O sea, ¿qué producto? De cera, ajá. ¿Son recomendables? Son porque los ofrecen por ahí en redes sociales, pero yo considero que eso debe ser recomendado por un especialista y en un momento o en un paciente adecuado, o sea, o cualquier persona lo puede hacer. Ya, lo que tenemos que tener presente es que el oído es un sentido, ¿no? Que tiene una cadena de audición y muchos elementos que son importantes. ¿Qué pasa si tú te lavas en la casa de una forma casera? Es que te puedes hacer daño al tímpano. Entonces no debes hacerlo tú solo. De otra parte, ¿cuándo debes lavarte el oído? Es cuando solo sientas tapado el oído y que bajó considerablemente la audición. Tiene que hacerlo un profesional porque todo tiene un porqué. Por ejemplo, ha habido muchas personas que se lavan el oído y salen mareadas. Es porque el agua debe tener una temperatura adecuada. ¿De qué forma debe ser lavado? Puedes hacerlo manualmente con la jeringa que todos conocemos, o podemos hacerlo mediante un microscopio, limpiando el oído de una forma más delicada. O sea, de acuerdo a qué forma lo hagas, tiene un resultado diferente. ¿Cuándo no lavarse el oído? Cuando alguien tiene perforado el tímpano, ya que si le lavas o le mandas agua, vas llevando todas las bacterias que normalmente tenemos en la piel o en el oído hacia adentro y le ocasionas una otitis media aguda, o sea, una infección aguda del oído. Ahí no debes lavar el oído. Y rápidamente, Doc, el tema de cuando una persona puede tener dañado un poco la audición, ¿se recupera o realmente no se recupera si que alguien daña esa audición? Depende del caso, depende de cuánto tiempo tenga dañado el oído, pero en nuestro hospital, en el Eugenio Espejo, somos uno de los hospitales donde más se opera enfermedades del oído. Hacemos tímpanoplastias, donde sacamos una parte del músculo que envuelve al temporal y le ponemos como un tímpano, o inclusive sacamos el cartílago de aquí de la entrada de la oreja que se llama trago y ponemos como timpanoplastia. Lo hacemos mediante un microscopio y tenemos una alta tasa de recuperación auditiva y evitamos que los oídos se cronifiquen o tengan infecciones posteriores. Ahora, doctora y doctor, para los dos, ¿cada cuánto es aconsejable hacerse estos chequeos? En adultos y en niños también. Bueno, los controles oftalmológicos en los adultos se deben realizar una vez al año. Ahora, si tenemos antecedentes de familiares con glaucoma o con enfermedades en retina, estos controles deben ser más frecuentes cada 6 meses. Y en los niños sí debe ser una vez cada 6 meses. ¿Sirve también estos lentes de descanso? ¿Sí? Realmente no existe el llamado lente de descanso. Podemos utilizar lentes para el uso de computadora que tienen filtros especiales, pueden tener el filtro azul o protección UV, que nos van a servir para el uso de dispositivos. Pero si nosotros tenemos una medida, el lente debe ser utilizado todo el tiempo. Perfecto. Y doctor, ¿cada cuánto tiempo igual en adultos y en niños? En cuanto a los niños, hay una normativa que todo niño que tiene que entrar a clases debe hacerse una audiometría, que me parece perfecto, porque hay una pesquisa anterior a lo que antes se hacía, que el paciente ya venía con sintomatología.
En cuanto a los adultos, como les dije, si estamos asociados hacia el ruido, ya sea por gusto o por trabajo, deberíamos hacernos una audiometría cada año para medir nuestro nivel de audición. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Si le visito, le paso la factura a la jefa, vea, porque que aquí tanto que nos grita la jefa, ya no, yo creo que ya no escucho bien de este lado. ¿Te llegará la factura de cuando visita al doctor? Por favor, mi querida jefa. Y una recomendación rápida sobre todo el tema de limpieza, porque fallamos mucho en el tema de los ojitos, nos limpiamos los ojos así, nos hurgamos, o el tema de los cotonetes también, que nos hurgamos. ¿Qué nos pueden dar en recomendación ahí? Bueno, no es recomendable nunca hacer un frotamiento del globo ocular. Por más rico que sea, no lo haga. Sí, no, porque realmente sí puede causar problemas, sobre todo en pacientes, por ejemplo, con conjuntivitis alérgicas, que a veces está relacionado a queratoconio, que es una patología ya de la córnea. Esto puede hacer que haya una progresión en esta patología. Entonces, no es bueno hacerlo. Utilizar lágrimas artificiales, como lo habíamos dicho, siempre con prescripción para saber que no tengan nafasolina, que es muy importante, y hacer los controles anuales. Y también esto de las gafas, ¿no? Que decíamos, es súper importante que hay que invertirle un poquito más a las gafas, porque si compramos las que están en la calle, lo que nos han dicho varias veces es que se dilata más la pupila y puede penetrar de una forma más directa. Exactamente, deberíamos invertir, como decimos, en unas gafas que tengan una protección UV buena de 400. Y justamente ahora, como hablábamos del clima, es muy importante tener esta protección por el polvo, el viento, el humo. Todo esto afecta y puede producir incluso ojo rojo y un sinnúmero de patologías relacionadas a esto. Doctor. En cuanto a los oídos no deben limpiarse. Es decir, tenemos un dicho los otorrinos que deberíamos limpiarnos con el codo, que es prácticamente imposible. Y no debes bañarte de la forma tradicional, o sea, no debes dejar que entre agua al oído. El oído tiene un mecanismo de autolimpieza que, aunque no lo creas, la cera sale espontáneamente. Y mientras más lo toques, el oído más resentido se vuelve y genera más cera. El cotonete es un instrumento cilíndrico que con los lados limpia, pero con la punta empuja. Entonces, ¿por qué llega el tapón de cera? Es porque va sumando día a día, parte hacia el tapón hasta que se llene. Muy bien, muchísimas gracias. Ya sabes, solo tiene que limpiar por afuerita, ¿sí? Para afuerita, eso sirve. Sí, uno lleva a mis hijas con un poquito de aceitito, pero solamente como que estas partecitas de afuera, pero de ahí obviamente no hay que topar nada para adentro. Muchísimas gracias a nuestros especialistas por haber estado junto a nosotros el día de hoy, el doctor José Luis Gómez, otorrinolaringólogo, y la doctora Lourdes Cadena, oftalmóloga. Gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en Saboreando la Mañana. Nos vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos. Pero de volada. Ya ves, no escucho nada, jefa. Ya no escucho, ya estoy sordo.